La civilización azteca dejó un legado impresionante en Mesoamérica, pero más allá de sus imponentes templos y coloridas tradiciones, los aztecas están envueltos en un manto de misterio, secretos y enigmas que aún en la actualidad no se han podido resolver. Desde la enigmática desaparición de la ciudad de Teotihuacán hasta los enigmas en torno a la construcción de las pirámides, el origen y fin de su civilización hasta los llamados silbatos de la muerte, en este video exploraremos la historia azteca, sus creencias, costumbres y los misterios de esta cultura que se han mantenido con los siglos. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Origen de los aztecas. ¿Existió Aztlán, el lugar de origen de los aztecas? De acuerdo con la cultura azteca, Aztlán era el hogar ancestral de su población. De hecho, azteca es una palabra náhuatl que significa gente de Aztlán. Diversas fuentes etnohistóricas del periodo colonial mencionan esta ciudad como origen de distintas listas de grupos tribales que emigraron hacia el centro de México. En todas las fuentes se incluye a los mexicas, como se llamaban a sí mismos los grupos indígenas que hoy conocemos como aztecas. La leyenda mexica afirma que abandonaron Aztlán para iniciar un peregrinaje ordenado por el dios Huitzilopochtli, quien también les prohibió llamarse aztecas, sino reconocerse como mexicans al cumplir su misión y fundar el Imperio Mexica. No pudieron hallar el camino de regreso a su hogar. Las historias náhuatl dicen que había 7 tribus residentes en Chicomostoc, conocido como el lugar de las 7 cuevas. Una de ellas representaba un grupo étnico distinto: Xochimilca, Tlahuica, Acolua, Tlaxcalteca, Tepaneca, Chalca y Mexica. Eventualmente, las tribus salieron de sus cuevas y se establecieron cerca de Aztlán. Se dice que después de la Gran Migración, cada grupo fundó una de las 7 principales ciudades-estado de México. Hay distintas hipótesis sobre la ubicación de esta mítica ciudad. Algunos creen que se encontraba en el desierto de Arizona, otros que estaba en la isla de Mezcaltitán. Sin embargo, siendo el mito de origen de la cultura mexica, es probable que Aztlán no sea más que una metáfora o alegoría del origen común de estos 7 grupos indígenas, como ocurre en otras culturas. ¿Quién mató a Moctezuma II? Moctezuma II fue el 9º emperador del Imperio Mexica, quien reinó entre los años 1502 o 1503 y 1520. Fue durante su reinado que se dio el primer contacto entre los exploradores europeos y la civilización mexica. Durante su periodo, el Imperio Mexica alcanzó su mayor extensión territorial. Moctezuma expandió el territorio mediante guerras desde el centro de México hasta territorios en el sur, actual Chiapas. El emperador, que era considerado un semidios, murió durante la primera fase de la conquista española, liderada en México por el conquistador Hernán Cortés. Su muerte se considera un punto de quiebre en las relaciones entre mexicas y europeos, que desató una cruda guerra entre indígenas y conquistadores. Y pese a su importancia, todavía no está claro quién causó su muerte. Por un lado, las crónicas españolas cuentan que los propios mexicas apedrearon a Moctezuma hasta la muerte porque no supo reconocer y proteger a su pueblo frente a los ataques de los conquistadores, mientras que las crónicas mexicas señalan a los españoles como los responsables de la muerte. Lo único que se sabe es que lanzaron el cuerpo del emperador Moctezuma a los canales de la ciudad. ¿Qué pasó con el tesoro de Moctezuma? Cuando los conquistadores españoles, liderados por Hernán Cortés, llegaron a Tenochtitlán, la capital del Imperio Mexica, se encontraron con una civilización en pleno apogeo. Pero pronto comenzaron las tensiones, ya que por un lado, los mexicas no estaban dispuestos a someterse, y por el otro, los españoles estaban hambrientos del abundante oro mexica. Dice la leyenda que una noche de 1520, cuando los mexicas celebraban el festival de Toxcatl en el gran templo de Tenochtitlán, un grupo de soldados españoles los encerraron en el templo
y perpetraron una enorme masacre contra cientos de mexicas. Aunque argumentaron que lo hacían para evitar las ofrendas de vidas humanas que se hacían durante el festival, las fuentes indígenas señalaron la ambición de los españoles como motivo. De acuerdo con la historia, los mexicas se alzaron contra los españoles, quienes secuestraron a Moctezuma y lo tuvieron como rehén para garantizar su seguridad. Eventualmente la situación se hizo insostenible y huyeron en medio de la noche a principios del mes de julio. Se dice que cargaron consigo cada pieza de oro, plata o piedras preciosas que pudieran llevar, pero no escaparon lo suficientemente rápido. Pronto, los mexicas notaron la huida y el robo y alcanzaron a los conquistadores, atacando a buena parte de ellos esa misma noche. Entonces, cuando entra el tesoro en la leyenda, se dice que los soldados españoles lanzaron el oro y las piedras preciosas en las aguas que rodeaban la calzada de la ciudad mexica para aligerar el peso mientras huían. Cortés sobrevivió la persecución y regresó un año después con un ejército más grande, con el cual saqueó completamente Tenochtitlán, sacó al nuevo emperador y acabó con el gran imperio azteca. Pero la leyenda dice que nunca pudo encontrar el tesoro. Algunos afirman que durante el año en que no estuvieron los españoles, los mexicas extrajeron el oro del lago y lo llevaron a un lugar desconocido. Y aunque por siglos se ha debatido el sitio del tesoro, incluso algunos especulan que pudo ser trasladado al norte, a territorios que actualmente son de Estados Unidos, lo cierto es que no se ha podido encontrar. Nadie sabe dónde se encuentra. Este relato se entrelaza con otros enigmas sin resolver de los aztecas, como los orígenes míticos de Aztlán, las incógnitas sobre el uso de la rueda, los propósitos de los misteriosos silbatos de la muerte y el colapso de Teotihuacán, entre muchos otros. Cada uno de estos misterios contribuye a la fascinación y el interés continuo por entender mejor a esta compleja civilización y su legado en Mesoamérica. Mientras tanto, los hallazgos arqueológicos y los estudios recientes continúan arrojando luz sobre algunos de estos misterios, ofreciendo nuevas perspectivas y entendimientos. Sin embargo, es probable que algunos enigmas permanezcan sin respuesta, manteniendo viva la curiosidad y el estudio de la impresionante civilización azteca por generaciones futuras. La historia de los aztecas, con sus riquezas, tragedias y misterios, sigue siendo un poderoso recordatorio de la complejidad de las sociedades humanas y el legado perdurable de las culturas antiguas en la narrativa humana global.